Creación de las telecomunicaciones. Vamos a responder 5 preguntas. La primera es, ¿cómo se define telecomunicación? Número 2, ¿cómo funcionaba el primer telégrafo? Número 3, ¿quién fue el creador del teléfono? Número 4, ¿cómo funciona el radio? Número 5, ¿cómo y cuándo se desarrolló la televisión? Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, define a la palabra telecomunicación como toda emisión, transmisión y recepción de signos, señales, escritos e imágenes, sonidos e informaciones de cualquier naturaleza, ya sea por hilo, radioelectricidad, medios ópticos y otros sistemas electromagnéticos. Las telecomunicaciones surgieron para ahorrar tiempo, evitando así el desplazamiento del mensajero. Viene del prefijo griego tele, que significa distancia, y la palabra latina communicare, que significa compartir. Fue inventada por el ingeniero francés Edouard Staunier. Las primeras redes de telecomunicación surgen con la aparición de la telegrafía óptica. El origen del telégrafo se remonta a finales del siglo XVIII. Claude Schaap inventó en 1794 un sistema de comunicación por el cual se emitió una señal visual, que a su vez se podía repetir en la distancia. Era lo que conocemos como el telégrafo óptico. Desde una estación central se transmitió un mensaje a través de este utensilio. Dicho mensaje se recibía en un segundo telégrafo, el cual se encontraba alejado del primero para luego repetir la señal recibida. Sin embargo, este era un sistema muy rudimentario y solo era útil en distancias que el ojo era capaz de abarcar. El telégrafo evolucionó gracias al descubrimiento en 1888 de las ondas hertzianas, capaces de transportar el sonido. Así fue como se dio paso a la telegrafía sin hilos, un sistema de transmisión en el cual no hacía falta un medio físico que trasladara las señales, y el cual es el origen actual del radio. En 1957, Antonio Meucci construyó un teléfono para conectar su oficina con su dormitorio ubicado en el segundo piso, debido al reumatismo de su esposa. Sin embargo, carecía del dinero suficiente para patentar su invento, por lo que lo presentó a una empresa, la cual no le prestó atención y le devolvió los materiales. Estos materiales cayeron en manos de Alexander Graham Bell, que se sirvió de ellos para desarrollar su teléfono y lo presentó como propio. En 1860, el invento de Meucci fue publicado en un periódico para la comunidad italiana, que circulaba en Nueva York, y para 1862 ya tenía más de 30 modelos de su teléfono y había instalado algunos en su casa, para facilitar la comunicación con su esposa, que padecía de artritis y difícilmente se podía desplazar. En un principio, la interconexión de teléfonos se realizaba exclusivamente recurriendo al tendido de cables. Hoy este sistema se mantiene a nivel local. Sin embargo, para las comunicaciones a larga distancia se emplean actualmente la radio o satélites artificiales. La radio se define como la transmisión y recepción de señales electromagnéticas de alta frecuencia sin un medio conductor. El origen de este aparato es en 1888, cuando el científico alemán Heinrich Hertz logró emitir y recibir ondas electromagnéticas de alta fiabilidad. En 1920 se transmitió la primera difusión pública y en 1921 los primeros programas de entretenimiento, llevando a la evolución del dispositivo que conocemos hoy en día. Pero, ¿cómo funciona la radio? Consta de 2 partes, un transmisor y un receptor. Ambos utilizan una antena para emitir y recibir la señal. Se puede centrar en amplitud modulada o frecuencia modulada. La amplitud modulada se refiere a la altura de los picos en la señal, mientras que la frecuencia indica la separación que existe entre ellos. Al sintonizar una señal de radio, lo que hacemos es elegir una frecuencia o una amplitud en concreto, y un detector extrae la información de esta señal y se amplifican los altavoces gracias a la ayuda de transistores. En 1884 aparecieron los primeros sistemas de transmisión, mapas escritos y fotografías, llamados telefotos. En estos primeros aparatos se utilizaba la diferencia de resistencia para realizar la captación. Fue hasta la década de los años 80 del siglo XX se vieron utilizando sistemas de telefoto para la transmisión de fotografías destinados a los medios de comunicación. La imagen en movimiento es lo que se caracteriza a televisión. Los primeros desarrollos los realizaron los franceses Rioux y Fournier en 1906.